Mis niños, ¿cómo están? Vamos a hablar, no de guerra, hoy vamos a hablar de historia. ¿Saben lo que es esto? Es el escudo de Rusia, el símbolo de Rusia. Águila bicéfala, que anteriormente tenía los picos de las cabezas del águila cerrados, como si fueran polluelos. San Jorge, matando al demonio. En este caso eh, es un dragón, pero matando al demonio. Rusia, dicen por ahí también que estas tres coronas son Rusia, Ucrania y Bielorrusia. El cetro y este se me fue el nombre, ahorita lo hacemos. Este símbolo está, la del águila bicéfala debe ser de color dorado con fondo rojo, ¿sí? Pero no me crean, vamos a leer la historia de este escudo. Pero miren lo que dice la IA. Dice, los símbolos nacionales de Rusia son la bandera tricolor blanca y rosa, azul y roja, el águila bicéfala como emblema estatal y, aunque no es un símbolo oficial, estoy harto de tanta estupidez, sí, el, el símbolo oficial o escudo oficial es esta águila bicéfala. Dice que el oso es comúnmente asociado a Rusia. La hoz y el martillo, obviamente, de la bandera de la URSS. Ese no es oficial, pero todavía se sigue manteniendo como emblema no oficial, aunque asociados con la Unión Soviética y el comunismo no son símbolo nacional actual de Rusia. Sí, el águila sí. La hoz y el martillo no. Sí, según la IA es lo que dice. Pero la realidad es la siguiente. El escudo de la Federación Rusa consiste en una superficie de color rojo, como lo dije, con un águila bicéfala dorada como blasón. En el pecho de la misma se puede ver el escudo de Moscú, que es este, ¿sí? También en fondo rojo con la imagen de San Jorge, ¿sí? Que vence al demonio en su lanza, con su lanza. Ven en un caballo, su lanza, y aquí está un dragón, que es el demonio. El águila sostiene en su garra siniestra un cetro y en la diestra un orbe. Es la diestra, el orbe y la diestra, ¿sí? La historia del actual escudo refleja el dramático y a veces escabroso camino del Estado. Sabemos que ha sido así, aunque en su apariencia ha ido cambiando de un gobierno a otro, aunque se ha mantenido esta imagen del águila, ¿no? Y siempre ha sido un símbolo principal de Rusia a lo largo de más de 4 siglos. Tiene mucha historia Rusia. Los orígenes del escudo son la palabra gerb, escudo, llegó a la lengua rusa en los siglos XVI y XVII y proviene de la palabra alemana Erbe, que significa herencia. Así la misma palabra contiene la característica más importante de un escudo, su estabilidad y uso permanente. Estos escudos surgieron en Rusia hace mucho y tuvieron mucha expansión, pero tan solo eran imágenes que no seguían eh, ninguna regla de la heráldica, el arte de hacer blasones. Desde el principio de su existencia y hasta el siglo XVI, Rusia fue un estado feudal con muchos señoríos, por lo tanto no había un escudo nacional que representara todo el país. El escudo nacional no apareció hasta los tiempos de Iván III, que si no estoy mal, Iván III fue Iván el Terrible, de 1462 a 1505. Si no lo estoy confundiendo, sí fue Iván el Terrible. En la Rusia antigua, el águila bicéfala apareció después del matrimonio de Iván III con Sofía Paleólogo, la sobrina del último emperador bizantino Constantino XII Paleólogo. A partir de finales del siglo XV empezó a aparecer el escudo bizantino en los sellos del Gran Príncipe de Moscú y desde el 1547 en el Zar de Rusia. Este consistía en un águila bicéfala que, igual que al escudo de Moscú, también llevaba la imagen de San Jorge. El águila representaba en este escudo, tenía el pico cerrado, como les dije,
y se generaba a un aguilucho, ¿sí? A partir de ahí los cambios del escudo pues, han sido constantes y están estrechamente relacionados pues, con la historia del país. En los gobiernos de Basilio III, en el año 1500 a 1533 más o menos, el águila mostraba los picos abiertos con la lengua afuera. Así apareció por primera vez en un sello adjunto a un documento del gran príncipe Basilio III, como si estuviera enojada. El águila parecía atemorizante, resultado de que Rusia había reforzado sus posiciones políticas y había llegado a ser el nuevo centro de relación de la religión ortodoxa. Durante el reinado de Iván el Terrible, que fue de 1533 a 1584, Rusia obtuvo victorias decisivas sobre el Kanato de Kazán y el Kanato de Astracán y anexionó Siberia. El aumento del poder ruso también se reflejó en la imagen del escudo. El águila bicéfala fue coronada con una cruz ortodoxa de 8 brazos. Ajá. Colocar el escudo de Moscú en su pecho también se consolidó. Sin embargo, según las tradiciones de la pintura de íconos en Rusia, la imagen de San Jorge se situó al lado derecho del espectador, lo que contradecía las reglas de la heráldica. Ha habido algunos pequeños cambios. Por decir, el 21 de febrero de 1613, Miguel I se convirtió en el nuevo zar ruso. Con él comenzó el desarrollo rápido del país y el águila del escudo desplegó las alas. Sí, por primera vez el fantástico animal mostraba sus alas abiertas, símbolo del despertar de Rusia y del comienzo de una nueva era en la historia. Posteriormente apareció la imagen de una corona en lugar de la cruz de 8 brazos que estaba acá arriba. Bajo el mandato de Alejo I, que eso ya fue en los años 1600, surgió una nueva imagen del águila, debido al que el emperador del Sacro Imperio Romano, Leopoldo de Habsburgo, mandó a Moscú a su maestro heráldico, Larverenti, para que enseñara su arte. Así comenzó la heráldica rusa. El águila de Alejo I fue prototipo de las siguientes imágenes oficiales del águila en el escudo ruso. Esa águila tiene las alas levantadas muy alto, bien abiertas como símbolo de prestigio y poder que alcanzaba su país. Sigue sosteniendo sus garras el cetro y el orbe, que son estos dos, como reflejo del establecimiento de la monarquía absoluta de Rusia. En 1682, Pedro el Grande subió al trono. Rusia cambió mucho durante su mandato, bajo el que se convirtió en una importante potencia. Sí, luego hablamos de Pedro el Grande porque hizo bastantes cosas. Se convirtió en una potencia, incluso que en algunos estados europeos se hablaba de Rusia. Pedro el Grande introdujo muchos elementos nuevos en la heráldica rusa. El águila pasó de ser dorada a negra para demostrar la fuerza del Estado. En 1722 el monarca estableció el departamento heráldico y el cargo de maestro heráldico. Por primera vez en las alas del águila aparecieron 2 escuzones con los escudos de armas de los principados de Kiev. Sí, porque Kiev, Ucrania, ese oblast o ese estado o ese distrito de Ucrania era muy importante. Entonces, de los 2 escudones, de los escudos de armas de los principados de Kiev, de Novgorod y Astracán, Vladimir, Kazán y Serbia. Los más importantes, estos eran los más importantes. Así el águila se convirtió en un símbolo de la unidad de Rusia asiática y europea. Si sabemos, la parte oeste de Rusia es Europa del continente y la parte del este es de Asia. Esto se advierte porque una cabeza estaba dirigida hacia el este y la otra hacia el oeste, ¿sí?
Hasta finales del siglo XVIII no hubo grandes cambios en la imagen del águila. Sin embargo, durante el reinado de Isabel I y de Catalina II, llamada la Grande, el águila parecía hembra. Después subió al trono Pablo I, inmediatamente modificó el escudo ruso, seguía siendo el mismo, pero se convirtió esta águila en parte inseparable del escudo de la familia del emperador, dado que Pablo I era maestre de la Orden de Malta. En el pecho del águila apareció la Cruz de Malta, en cuyo brazo superior se ubicaba su corona. Al ser coronado su sucesor Alejandro I, en los años ya 1800, a principios, se suprimió la Cruz de Malta del escudo. En aquella época Francia influyó mucho en la imagen del águila. Las alas se extendieron ampliamente, las plumas bajaron, una cabeza se inclinaba más que la otra y en vez de llevar en las garras el cetro y el obre, aparecieron una antorcha, una corona de laurel y las faces de los lictores, que son insignias de los cónsules romanos que se componían de un segur en un acesillo de hachas. Y en los años también de 1855, el águila empezó finalmente a aparecer con las alas levantadas y se mantuvo hasta 1917. Pero antes, en 1829, Nicolás I fue coronado rey de Polonia y en 1832 el escudo del reino de Polonia fue ubicado en las alas del águila, porque sabemos que parte de Polonia la tomó Rusia en la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años del mandato de Nicolás I, el barón Bernhard Karl von Kohn, que dirigía en aquel entonces el departamento de heráldica, intentó dar al escudo el carácter de heráldica europea. En particular, el águila debía ser más seria y el jinete tenía que ser dirigido hacia el lado izquierdo respecto al espectador. Pero en 1855 el zar murió sin haber podido realizar los proyectos de Kohn. Ahora, el gran escudo de armas del Imperio Ruso fue establecido el 3 de noviembre de 1882. En el centro, en un escudo de oro, aparece el águila bicéfala, coronada doblemente y encima de las dos coronas, otra corona más grande que las une con la cuenta de la Orden de San Andrés, que fue el primer apóstol llamado por Jesús. El águila nacional agarra un cetro y un orbe, y en su pecho podemos ver el escusón de Moscú. Sobre este escudo central está el casco de Alejandro Nevsky, sostenido por los arcángeles San Miguel y San Gabriel. Ahorita les dejo esta imagen de cómo era ese escudo, que fue como de los más famosos también. Y sobre ellos la inscripción Znami Bog, Dios está con nosotros. En la punta se encuentra otro blasón. El escudo principal está rodeado por los escudos de los 15 reinos y principados más importantes de Rusia. Se llamaban así, principados y reinos. El gran escudo de Rusia simboliza la unidad, el poderío del país. En él se conserva la vieja tradición de situar los escudos de los territorios que pertenecían al Estado ruso alrededor del águila. A través de los métodos heráldicos, en el gran escudo están reflejados los tres elementos que unen a Rusia: la fe, el zar y la patria. La ubicación circular de los escudos subraya la igualdad entre ellos, y el escudo central de Moscú simboliza el deseo de Rusia de concentrar las tierras rusas alrededor de esta ciudad. Miren, este símbolo se me hace muy agradable. Pero bueno, fue cambiando, así como a través del tiempo. Este escudo mediano es igual que el grande, pero no lleva 6 de los
de los pendones nacionales. El escudo pequeño es parecido al mediano, pero sin el techo. Las imágenes de los santos y los 9 blasones de abajo fue establecido el 23 de febrero de 1983. Ok. Y en 1917 el águila bicéfala dejó de ser el símbolo de Rusia, ya que los bolcheviques consideraron que se trataba de un emblema de la autocracia. El 30 de noviembre de 1993, el presidente El Grande, digo, no es cierto, estoy confundiendo, en el 93 estaba Boris Yeltsin, firmó el decreto por el cual el águila bicéfala nuevamente se convertía en el escudo de Rusia. Entonces, bueno, volviendo un poco, a pesar de que la caída de la URSS se produjo hace más de 30 años, para muchos extranjeros, la hoz y el martillo son el símbolo de Rusia, ¿no? Aunque ya no son oficiales, y aparecieron en el escudo del país el 6 de julio de 1923. Como dijimos, siguen siendo un símbolo, ¿no? Pero el escudo actual de Rusia, como ya lo leímos, es completamente, su historia se remonta a los tiempos del Imperio Bizantino. Entonces también este cabrón, que era un borrachín, cuando estaba Boris Yeltsin, el águila continuó cambiando, como en la época de los zares. El afianzamiento del poder estatal con la presidencia de Vladimir Putin se vio también reflejado en el símbolo de Rusia, que ha recuperado las 3 coronas, como les había dicho, y los símbolos de poder. El águila bicéfala, que ha llegado volando desde el pasado remoto y se ha sentado en Rusia, sigue cambiando, como ajustándose a la realidad política de su país de adopción. Vamos a ver qué se le puede agregar con las guerras que ahorita está habiendo. Y bueno, ya para finalizar, el orbe y el cetro son símbolos heráldicos tradicionales del poder soberano y la autocracia. Se decidió conservarlos, o se decidió conservar estos partes del escudo moderno, a pesar de que la Federación Rusa no es una monarquía y cuenta con estos dos símbolos, ¿no? Lo que condujo a objeciones por parte de los comunistas. No obstante, pues después de haber perdido tanto la banda azul de la Orden de San Andrés, sosteniendo a las 3 coronas como la correspondiente cabeza rodeando al escudo de Moscú, el escudo de armas de Rusia moderno fue restaurado por decreto en 1993, como habíamos dicho, y el acta correspondiente fue ratificada por el grande, ahora sí, Vladimir Vladimirovich Putin, el 20 de noviembre de 2000. Mis niños, espero que les haya servido esta clase, o esto no fue una clase, fue nada más saber un poco de la historia de la bandera. Les voy a dejar las diferentes banderas que hay aquí, entonces, aquí en el video, de los diferentes tiempos. Cuídense mucho y chao.